Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, bienvenido nuevamente y gracias por recibirme. Y en el día de hoy con algo muy especial, y es que nuestra iglesia celebra a una nueva figura que nos llena espiritualmente. Sí, para nosotros como católicos es un acontecimiento importante, sobre todo porque se trata de un jovencito, un adolescente con apenas 15 años, fue reconocido por la iglesia como un joven ejemplar por el estilo de vida que llevó siendo pequeñito, muy jovencito, pero también algo interesante, un joven muy conocedor de la tecnología, por eso se le llama el santo milenial, porque es de esta época. Y es un testimonio, un ejemplo para los jovencitos que entraron en ese mundo digital, en ese mundo de la tecnología, que desde ahí también se puede evangelizar y se puede conocer a Dios y comunicar un mensaje de vida y de esperanza como lo hizo Carlo Acutis, que para nuestra iglesia que celebramos el domingo pasado, este evento extraordinario que se llama canonización, que es el reconocimiento de un estilo de vida de santidad y de perfección. Y allí en lo que usted dice reconocimiento, Monseñor, tal vez algunas personas, incluso dentro de nuestra propia iglesia, me considero católico, tienden tal vez a profesar alguna crítica, no sé si por desconocimiento, no sé si porque realmente no son católicos, no sé si porque no conocen la línea, pero se ve eso dentro de la viña del Señor. Claro, es de todo en la viña de Dios. Y sobre todo cuando una persona trata de llevar una vida organizada, una vida justa, una vida de virtudes, que en este tiempo es extraño muchas veces. Y cuando cualquier ser humano, cualquier persona, apegados a principios, a valores cristianos y sobre todo tratando de seguir la voluntad de Dios, trata de vivir una vida organizadita, una vida bien orientada, una vida correcta, es extraño. Y por eso hablar de santidad en este tiempo resulta extraño. Incluso la palabra santidad no se utiliza tanto, porque en la sociedad pagana, la sociedad del consumo, secular, está más pendiente en la vida, en la sociedad del bienestar, en el éxito, en los logros, en todo este mundo que provoca placer y que desorienta los sentidos de la persona. Cuando un ser humano como este jovencito, apenas caminando, comenzando a dar paso y a balbucear palabras, comienza a sentir necesidad de Dios y a buscar de Dios y a sentir amor por la Eucaristía, ir a la adoración, ir a la misa, se resultaba extraño, que incluso a los padres de él les resultó extraño. Los primeros escandalizados fueron los padres de él, porque los padres de él no eran practicantes católicos, y la mamá se extrañó tanto al ver a este jovencito hablándole de la Eucaristía, de la adoración, porque ellos no iban a misa, él sí. Y la mamá comenzó a hacer cursos de teología para poder responderle a su hijo. Y por esa inquietud del hijo que resultaba extraño para ella, ella comenzó a buscar de Dios. Y ahí fue que ella se convirtió, porque al escuchar a su hijo preguntando, todavía muy jovencito, sobre la adoración, sobre la Eucaristía, un niñito, ¿cómo tú hablas de eso? Y la mamá se extrañaba, ¿cómo le responde si ella no iba a la iglesia ni conocía de las cosas de Dios? En su propia familia, pero su propia familia luego al darse cuenta, el estilo de vida, de entrega, de dedicación, hablándole de la castidad, de la pureza de vida, de apartarse de las cosas malas del mundo, entonces eso provocó una reacción de sus padres, que incluso después de que él muere, es que los padres se dan cuenta lo que este jovencito en poco tiempo había hecho, por todos los comentarios positivos que había en el entorno de él. La gente hablaba de él, incluso en su velorio fue algo extraordinario, por la cantidad de personas que fueron al velatorio y a darle pésame. Los padres quedaron totalmente extrañados al mirar cómo la gente hablaba de la forma en que este jovencito vivió. Una vida desprendida, una vida de pureza, una vida de consejo, una vida de entrega. Por un joven común y corriente, naturalmente, pero con una vida orientada siempre hacia Dios. Desde los 6 años se dice que la madre tuvo ese gran problema
con Carlos, de que él pasaba por una iglesia y tenía que entrar y que tenía que escuchar el sermón, la misa, pero además de eso, bueno, como usted dice, muy normal, le gustaba el fútbol, le gustaba la fotografía y era un experto en la tecnología. Sí, y sobre todo algo interesante, es un jovencito que venía de clase alta. De clase alta. Que no era un niñito común y corriente de barrio, sino que era un jovencito que vino de cierta clase social, o que venía de cierta clase social donde tenía su vida asegurada en Europa, nacido en Inglaterra y luego viviendo en Italia, en Milán, de una familia italiana. Se ve que era un joven que tenía una buena posición económica, pero a pesar de su posición económica no se dejó llevar de la vanidad. Siempre viviendo una vida apegada a las virtudes y a los valores cristianos. Y esto hizo que él se mantuviera siempre en el camino de Dios. Y nosotros tenemos que valorar eso, en vez de extrañarnos o criticar o cuestionar, no alegrarnos, porque si criticamos entonces a los jóvenes que andan en la calle, y si criticamos el tema de las drogas, y si criticamos, entonces, como dicen por ahí, están como los niños en el templo, le cantan y no cantan y le lloran y no lloran. Entonces tenemos que alegrarnos cuando se reconoce a un joven que supo vivir una vida bien organizadita y que aspiró a una vida de santidad. Tenemos que celebrarlo, y por eso la iglesia lo celebra, no solamente el hecho de tenerlo en un altar, no solamente el hecho de que se le venere, porque no es rendir culto, sino se le venera, se le reconoce. ¿Y qué es lo que buscamos de los santos? Las virtudes que vivieron. Hoy no hablamos de virtudes, hoy se hablan de valores, se hablan de ética, de moral, pero tampoco se practica ni se vive. Entonces, en aquel momento cuando se hablaba de virtudes, que hoy nosotros tenemos que retomar esto de la virtud en el ser humano, que es lo que te lleva a orientar una vida hacia lo justo, lo bueno, hasta la felicidad. Por eso los antiguos se dedicaron mucho tiempo a reflexionar sobre las virtudes. Tú leas a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, todos estaban centrados sobre el tema de la virtud. No sobre el tema de la inteligencia ni la capacidad del hombre, sino la virtud. ¿Y para qué la virtud? Porque la virtud es lo que te lleva a la realización, a la felicidad, al éxito, al bienestar, lo que sea. Y así también este joven, viviendo esas virtudes, siempre se mantuvo en un camino correcto. Y por eso la gente se asombraba, y como decía hace un momentito, mucha gente fueron a velatorio porque atendía a los enfermos, a los pobres, y él estaba pendiente de toda esa gente que eran despreciadas en la sociedad. Y él, siendo un muchachito de clase alta, ¿qué le podría importar a un ancianito? ¿Y qué le podría importar a un enfermo? ¿Qué le podría importar a un pobre o al empleado de la casa que le acompañaba, que le ayudaban en la casa, que él le ayudara también, y que lo convirtió, porque en ese momento no creía en el cristianismo, en Cristo? Entonces, a través de él, ese joven se convirtió, a través de mucha gente, conocieron de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, cuando una persona sirve de motivación para el cambio de vida de otros. Que además de eso, el que usted dice, creo que era chofer y era el que hacía todo, sí, ¿es hindú? Sí, un hindú. Entonces, por él se bautizó. Sí. Pasó a la iglesia, al cristianismo, porque vio en este joven un estilo de vida ejemplar. Eso es lo que ayuda a cambiar. Hoy nosotros nos escandalizamos y no criticamos tampoco las cosas malas que están sucediendo, los malos ejemplos, porque el gran problema nuestro actualmente en la sociedad actual son los malos referentes, y estamos siguiendo los malos referentes. Nosotros tenemos que celebrar esto, porque lo que se ha hecho, que incluso era el Papa Francisco que lo iba a canonizar, sí, pero lamentablemente en esos días murió el Papa Francisco, y se trasladó para esta fecha, y le tocó al Papa León XIV canonizarlo. Y la gente estaba esperando eso, y por eso una multitud de jóvenes que fueron a participar de la canonización. Es decir, que es un signo muy bonito para este tiempo, donde hay tantas situaciones de desencanto y desaliento con realidades que estamos viendo en la sociedad. Y se le reconoce, gracias a esa capacidad que tenía, que hizo, si se quiere, una investigación gigantesca de los milagros y de todo lo de la Biblia, y lo documentó a través de las redes sociales, de una página que todavía las personas pueden accesar. Pero además de eso, lo que usted decía, que hacía sus obras en la calle con todo, y que era un jovencito que lo que podía era disfrutar de ese bienestar económico de la familia, sí, y lo que es normal en esta sociedad. Claro.
pues él daba comida, pero no comida sobrante, sino que le tenían que servir comida como era, daba ropa, daba todo lo que estaba a su alcance, molestaba, entre comillas, a sus padres para alcanzar esas metas. Pero además de eso, le reconocemos esa devoción hacia el Señor. Sí, sí, sí. No, como tú has dicho, el trabajo que él hizo, que no era común en todos los jóvenes, dedicarse a recoger todos los milagros eucarísticos que se habían hecho en el mundo. Y por eso los padres tuvieron que hacer un recorrido con él por Italia. Oh, Dios. Para ir a los lugares, comprarle computadoras, ordenadores, porque ya el que tenía le estaba dañando de tanto que lo usaba. No le llegaba. Porque también es interesante el hecho de que no era un simple niño piadoso, sino que también era un muchacho con capacidad, porque saber programar un computador ya en la década de los 2000, algo así, el inicio de 2000, que no era tan conocido como ahora. Hablar de programación de computadora, hoy sí, cualquier niño hace todo eso. Pero en aquel tiempo, ya en el año 2000, al inicio del año 2000, ya él sabía hacer programaciones, sabía trabajar con la computadora y era muy hábil con la tecnología en ese momento, y por eso también se les reconoce como el santo milenial. Se pone como modelo de estos jóvenes que se dedican a ser influencers, que hoy se oye mucho la palabra influencer, y por eso incluso en el encuentro mundial de la juventud que hubo en Roma recientemente, hubo un encuentro de influencers cristianos, católicos, de esos jóvenes que se dedicaban a producir contenido de orientación cristiana, de formación, teniendo en cuenta la realidad que vivió Acutis, de ser un influencer, que en aquel tiempo no se hablaba de influencer, ahora hay que hablar de influencer, en aquel momento hablaba de eso, pero ya era un influencer como se habla hoy, y por eso se tuvo esa celebración en reconocimiento a esa labor que realizó, que quizá él mismo ni pensó Acutis en ese tiempo, de ser un transmisor de la palabra, el mensaje de salvación y de vida, y creando contenido positivo, y eso lo hizo él y sirvió de inspiración a otros jóvenes. Por eso el Papa Francisco, en un documento dedicado a los jóvenes en el año 2017, hablaba de eso, de la participación de los jóvenes en la sociedad, y pone como ejemplo a Carlos Acutis, de cómo él, utilizando los medios, las redes, el mundo digital, no se dejó llevar por todas las cosas negativas que se transmiten por ahí. Todo lo contrario, lo utilizó para transmitir mensajes positivos. En el 2006, lamentablemente, muere Carlos Acutis y su cuerpo permanece natural. Sí, todavía su cuerpo permanece intacto. Fue para la familia, en aquel momento, imagínense, un jovencito de 15 años, sano, un joven con mucha vitalidad, alegre, dedicado a los estudios, dinámico, y de un pronto diagnostican leucemia. Imagínense lo que puede suceder para una familia que tenga un jovencito como él, con toda la energía. ¿Y quién estaba pensando en ese momento de muerte con un jovencito apenas viviendo? Y comenzó ahí la situación ya agravarse de su salud. Ya él había predicho también que moriría pronto, y ya él estaba presintiendo lo que podría suceder. Pero su muerte prácticamente se convirtió en un estímulo para los padres y para la sociedad en Italia, y de ahí en el mundo, pues no solamente ya Italia, sino el mundo, a tomar como ejemplo a este jovencito que vivió una vida muy intensa en las cosas de Dios, buscando a Dios y tratando de que otros conocieran del amor de Dios. Es decir, Dios se vale de las personas, y lo ha hecho a través de la historia, como te señalaba en un momento, con, por ejemplo, Santo Domingo Sabio, Laura Vicuña, o podríamos decir también Santa Teresita de Lisieux, y entre otros santos que, siendo jovencitos, supieron descubrir a Dios y tratar también de comunicar a Dios y llevar una vida sana. Y eso es posible para muchos que entienden que vivir una vida sana en estos tiempos no es posible. Los tiempos no cambian tanto. Hay cosas que hoy quizás tuve la cosa difícil, pero quizás en otro momento también era difícil, porque cada época tiene lo suyo. Y cada uno de ellos supo vivir en medio de la época sin dejarse contaminar ni influenciar por la época, sino todo lo contrario, ellos influenciaron a la época con su testimonio de vida.
¿Cuál es ese mensaje entonces finalmente que podemos hacer llegar a los jóvenes y a la sociedad en general alrededor de esa figura que hoy tenemos, esa nueva figura de Carlos Acutis? Sí, el mensaje sobre todo es que nos fijemos en esas figuras positivas, esas figuras que son referentes para nosotros en su comportamiento, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Y sobre todo es un reconocimiento, la canonización de Carlos Acutis a todos los jóvenes del mundo, diciendo a los demás jóvenes que quieren ser así, que no se desanimen, que continúen llevando una vida sana, una vida buena, una vida de estudio, de formación, de búsqueda de Dios, que al final será reconocido por el bien que tú puedes hacer, como ha sido reconocido Carlos Acutis de esa manera, que los jóvenes que actúen de esa manera serán reconocidos. Y nosotros creemos y confiamos en tantos jóvenes que buscan el bien y que realmente se preocupan por ser jóvenes buenos, creativos, productivos, jóvenes inteligentes, capaces, como tenemos tanto. Por eso les animo a los jóvenes a tratar también de vivir una vida así al estilo de Carlos Acutis, sana, integrada en la sociedad, un joven común y corriente, alegre, dinámico, pero aportando con lo que Dios les ha regalado. Monseñor, muchas gracias nuevamente. Como a la orden siempre. Gracias. Irma Lucía murió en el 2005 y se apareció en sueño a Carlos antes que Carlos murió y ha dicho que con los primeros sábados del mes se puede cambiare il destino del mondo. Quindi questa devozione non è bastantemente conocida. La reparación contra todos los insultos a la Virgen María, ¿no? Están muchos que no aman a la Virgen María, hace come si dice, cosas muy malvagias, ¿no? Contro las imágenes, quindi questo è muy importante. Allora Carlos soprattutto veía en la Virgen María un tabernáculo. El primer tabernáculo fue el vientre de María, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como María, un tabernáculo de Jesús, donde Jesús vive en nosotros y tenemos que ser su proseguimiento en el mundo. Y sobre todo imitar a María con la humildad, ¿no? Porque María era muy humilde.